Hola, yo les voy a hacer hoy día un video sobre estado de necesidad, sobre el texto de Náquera y el texto de difusión interno. Bueno, vamos primero con el estado de necesidad del 10 número 7. El legislador señala, están exentos de responsabilidad criminal, número 7, el que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primera, realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. Segunda, que sea mayor que el causado para evitarlo. Tercera, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Acá ustedes verán inmediatamente que hay diferencias sustanciales con legítima defensa, que es la causa de justificación por excelencia que ya revisamos en la sesión anterior. ¿Qué es lo que aquí a mí me interesa? Primero, destacar efectivamente que el requisito basal, el corazón del estado de necesidad, a diferencia de la legítima defensa, es un mal. Y al ser un mal, no requiere que sea una acción humana, no requiere que provenga de una persona, sino que puede ser incluso fenómenos de la naturaleza, animales, etc. Eso es lo primero. Y segundo, que tiene requisitos diferenciadores importantes, como vamos a ver a continuación, tales son la subsidiariedad y la ponderación de males, que es algo que en legítima defensa no existe. Dicho eso, es obvio entonces que habiendo un mal de mayor entidad, yo lo sacrifico uno de menor entidad para evitarlo, ¿no? Y eso para el legislador es razonable y por eso actúo en esta situación permisiva que excluye entonces la antijuridicidad. Pero aquí vamos a ver dos cosas centrales. Primero, ¿cuáles son entonces los derechos y bienes jurídicos susceptibles de protección a través del estado de necesidad? Y la verdad es que el legislador, y aquí Náquera tiene razón, no limita y no señala expresamente qué bienes jurídicos serán susceptibles de ser protegidos o eh, protegidos en general, claro, o resguardados a través de estado de necesidad y pueden ser básicamente todos, siempre y cuando igualmente cumplan con ciertos criterios, con los criterios que acá se dan en específico en materia de estado de necesidad, ¿no? La proporcionalidad, subsidiariedad, etc. Es decir, yo puedo proteger la vida, la integridad física, la libertad sexual, la libertad ambulatoria, etc. Pero lo que no puedo es afectar cualquier bien jurídico. En 10 número 7. 10 número 7 limita, y esto es claro en el texto legal, ¿no? A la afectación solo de la propiedad ajena, ¿no? Es decir, el único bien jurídico que se puede afectar bajo 10 número 7 en materia de estado de necesidad justificante es la propiedad ajena y no otro. Otra discusión vamos a ver después con el 10 número 11. Pero acá, solo propiedad. Esto también se vincula con el 145, que establece, yo diría, una excepción a la violación de morada del 144 en los supuestos en que ésta se realice para evitar un mal grave a sí mismo o a los moradores o a un tercero, o si se hace para prestar algún auxilio a la humanidad o a la justicia. ¿Cuáles son los requisitos del estado de necesidad 10 número 7? Bueno, primero, entonces que haya realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. Realidad o peligro inminente, si se fijan, algo bastante similar a la legítima defensa, ¿no? De una agresión actual o inminente. Acá es realidad o peligro inminente. Realidad, bueno, que efectivamente este daño, esta afectación, ¿no? A este bien jurídico esté ocurriendo. Y el peligro inminente tiene que ver con este mal que tal vez no está ocurriendo en ese mismo minuto, pero que probablemente o que va a ocurrir en un futuro inmediato, ¿no? Esto es importante entonces porque efectivamente el hecho de que haya realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar también se vincula en algún punto con este, un mal que no sea putativo, ¿no? Que sea un mal real, que sea un mal efectivo. Y el mal, al ser también un concepto, para que sea jurídico penalmente relevante, es un concepto normativo, por tanto, tiene que ser ponderado objetivamente conforme a criterios de una persona media razonable. Hay cierta discusión respecto de qué pasa con los males que son generados de manera voluntaria e intencional. Y algunas personas efectivamente señalan que en este caso el estado de necesidad no sería compatible con un mal que se genera de manera imprudente o negligente. Pero hay otros autores que son partidarios de justificar la conducta típica realizada cuando se evita un mal mayor, pero sí,
sancionar la conducta imprudente anterior que causó esta situación de necesidad. Es decir, se puede actuar en estado de necesidad, sí, pero se sanciona igualmente la conducta previa que dio lugar a este estado. Y que luego que sea real también obviamente tiene que ver con la evitación de un mal putativo, ¿no? Igual que la legítima defensa, esta apariencia, pero que finalmente no es una agresión, aquí es lo mismo. Un mal tiene que ser real, tiene que ser no aparente o imaginario. El segundo requisito entonces es que este mal, o sea, que sea mayor que el causado para evitarlo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a la ponderación de males que amenaza bienes jurídicos, y esto tiene que ver no con la ponderación de bienes jurídicos propiamente tal, sino que los males que amenazan a bienes jurídicos y que están involucrados, ¿no? Es decir, hay que estimar y hay que ponderar cuál de los males que amenazan a los bienes jurídicos pertenecientes a diversas personas, obviamente hay distintos titulares, debe ser considerado de mayor valor en el caso concreto, ¿no? Con el objeto de evitarlo, a costa del sacrificio que tiene que soportar otro bien al experimentar un mal de menor entidad. Esto es importante porque finalmente exige una ponderación, un calibre de, bueno, pareciera que en ese caso concreto hay un mal que tiene más entidad que otro. De nuevo, no son bienes jurídicos, sino que mal, afectación, ¿no? Que puede tener un determinado bien jurídico. Y ahí, por ejemplo, Náquera pone el caso de este campesino, ¿no? que desvía el caudal, que va a inundar directamente su casa, va a dejar a su familia, que es de pocos recursos, sin un techo, sin resguardo, probablemente expuestos al frío, etcétera, versus este caudal que puede afectar un local comercial de una persona que tiene recursos y donde no habita nadie. Y ahí finalmente, pero que tal vez monetariamente es de mayor cuantía, pero que ese mal en el caso concreto va a afectar de manera mucho más grave, obviamente, a una familia que a ese local comercial y a ese propietario de ese local comercial. Entonces ahí en ese caso concreto, conforme a parámetros objetivos considerados ex ante, pareciera que es más grave el mal que está amenazando a ese campesino y a su familia y a su morada. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, el tercer requisito, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo, que es un requisito claro y expreso de subsidiariedad, requisito que recordemos en legítima defensa no existía. En el caso concreto, acuérdense. Este es un carácter subsidiario del estado de necesidad y el legislador es claro cuando exige que no exista otro medio menos perjudicial y un medio practicable. ¿A qué se refiere con esto? A que efectivamente que sea un medio practicable, que en el caso concreto en que se encontraba la persona no hubiera otra vía u otro medio u otro recurso a su alcance que pudiera evitar ese mal. Es decir, no había otra manera, ¿no? Y que sea menos perjudicial, bueno, que podría eventualmente haber afectado a bienes jurídicos también, pero en menor grado, ¿no? De menor intensidad, o a lo mejor un bien jurídico de menor entidad. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, en el mismo caso de este campesino que desvía el caudal, tal vez había una llave, ¿no? que permitía cerrar una represa y evitar que se produjera la inundación. Bueno, pues él debió haber echado mano a este cierre de represa y así podría haber evitado la inundación. O había un cuerpo de bomberos o una guardia civil, ¿no? que eventualmente podrían haber actuado y evitado esa inundación. Entonces debió haber acudido a esas vías antes de desviar el cauce y dirigirlo hacia esta propiedad que se vio afectada por esa inundación. A eso se refiere. Obviamente esto debe ser un medio practicable y debe hacerse mediante una ponderación objetiva desde la perspectiva de una persona media, razonable, de manera ex ante y en concreto. Y también hay una suerte de requisito subjetivo que no sale expresamente, bueno, sale expresamente en el artículo, pero no está en esta nomenclatura o en esta enumeración de requisitos, ¿no? Pero es efectivamente que esta acción, este mal, se ejecuta para evitar un mal, ¿no? Esta acción se hace para evitar un mal, que es lo mismo que en legítima defensa se realizaba o se admitía, ¿no? Legítima defensa para quien obra en defensa. Tiene que haber una finalidad defensiva, en este caso tiene que ser una finalidad evitativa del mal.
También se proscribe, por cierto, el estado de necesidad putativo, o no es que se proscriba, pero se analiza qué pasa con un estado de necesidad putativo o aparente, aquel que no es real, y ahí hay una, dependiendo de la tesis que se siga, vamos a volver sobre esto cuando veamos error de previsión, si es que seguimos la teoría del dolo, la teoría restringida de la culpabilidad, o limitada a la culpabilidad, vamos a determinar si es que se excluye el dolo en un error de tipo, y si es vencible o invencible, vamos a estar en impunidad o vamos a abrir la pregunta por la culpa. Y en el caso de que sigamos la teoría limitada o restringida a la culpabilidad, vamos a estar también o en sede de un error de previsión que, dependiendo de si es vencible o invencible, va a implicar una ausencia de culpabilidad o una rebaja facultativa de la pena si estuviéramos en Alemania, parágrafo 17 del StGB. Bien. Luego, ¿qué es lo importante en el estado de necesidad justificante incompleto? Y que esto es algo central que ya lo vimos en materia de legítima defensa, y es que en el caso de que falte alguno de los requisitos de 10 número 7, sí nos podemos plantear la pregunta por el estado de necesidad incompleto, una eximente incompleta. Eso quiere decir una atenuante, pero que también se vincula con el artículo 73, y esto implica una rebaja importante de la pena, facultativa por cierto, pero es que hasta 1, 2 o 3 grados del mínimo de la pena. Esto es importante sin duda, y también no olvidar que en estos casos el 10 número 1 y el 73 solo se van a poder aplicar siempre que concurra el requisito esencial de lo que señala el catálogo del artículo 10. En este caso es el mal, ¿no? El mal es el corazón del estado de necesidad. Si no hay mal, entonces no me puedo preguntar o no se puede plantear una eximente incompleta, un 11 número 1 y mucho menos un 73. En el caso de la legítima defensa, ustedes ya saben que el corazón de la legítima defensa era efectivamente la agresión ilegítima. Si no había agresión ilegítima, no podía preguntarse o plantearse la posibilidad de un 11 número 1 y mucho menos de un 73, ¿ya? Así que, por favor, no se olviden nunca de eso. Luego, respecto de esta cartografía del estado de necesidad, solamente les quiero más o menos dejar plantear primero, porque es algo sobre lo cual vamos a volver cuando veamos efectivamente culpabilidad y en detalle estado de necesidad exculpante. Pero para que sepan, existía antes una cierta discusión o yo diría, sí, una discusión dogmática respecto de la existencia de un estado de necesidad supralegal exculpante, es decir, que operaba en sede de culpabilidad. Estamos claros que el estado de necesidad justificante opera en sede de antijuridicidad, no, yo tengo un hecho típico, pero que no es antijurídico porque tengo esta situación permisiva de ponderación de males, ¿no? Pero en materia de estado de necesidad exculpante era una construcción supralegal vinculada, por cierto, con el principio de culpabilidad y con la capacidad de culpabilidad, de representación en el injusto, y esto es una discusión supralegal, pero que luego que se vinculaba con 10 número 9, pero que luego se concretizó o ya no fue más una discusión doctrinaria, dogmática, sino que ya normativa, el 2010, ¿no? Con la ley 20.480, que es una ley que introdujo modificaciones en materia de femicidio y que introdujo esta nueva figura que es la del 10 número 11, que hasta el día de hoy genera cierta discusión. Ustedes vieron el texto de Van Bessel, él lo considera un tipo de estado de necesidad justificante, pero resulta que no es pacífico respecto a qué tipo de estado de necesidad es este. Y la verdad es que parece, bueno, aquí hay dos lecturas porque es claro y la diferencia es esencial entre 10 número 7 y 10 número 11 es que efectivamente en el 10 número 7 la exigencia del mal es que se trate de un mal que sea mayor que el causado para evitarlo, es decir, que el mal que se está evitando sea de mayor peso específico que aquel que se está causando para evitar ese mal. Cuestión que no exige el 10 número 11, al contrario, el 10 número 11 dice, en la circunstancia tercera, que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita, es decir, puede ser superior, pero no puede ser sustancialmente superior. ¿Esto qué es lo que ocurre? Bueno, sin duda tiene una diferencia sustancial con 10 número 7 y es que no limita la afectación de propiedad, pueden ser claramente otros bienes jurídicos, como la vida, la integridad física, etc.
y incluso permitiría hipotéticamente ponderar vida versus vida, que de hecho es la historia de la ley, el fundamento de la existencia de 10 número 11, que era una exculpante o una eximente para situaciones de violencia de género donde efectivamente la aplicación de legítima defensa era problemática, ¿no? Entonces tiene todo el sentido también que sea esta la lectura. Pero la pregunta entonces es, bueno, pero si hay un mal causado que sea inferior, ¿qué estado de necesidad se aplicaría, ¿no? Y aquí pareciera haber dos tesis. La primera, y que de hecho señala el texto, es la tesis de Curie, es que en este caso se entendería que sería una causa de justificación, un estado de necesidad justificante, y que habría derogado tácitamente el 10 número 7. Pero otro sector de la doctrina, no menor, señala que no, que en este caso el precepto consagra irregularidad exclusivamente un estado de necesidad exculpante, es decir, que actuaría en sede de culpabilidad y no antijuridicidad, aun cuando el mal causado sea inferior al evitado. Es decir, el 10 número 11 sería esencialmente un estado de necesidad exculpante y el 10 número 7 subsiste entonces como un estado de necesidad justificante. No es central la ponderación del mal si es inferior o no, sino que simplemente a dónde actúa. Esto lo vamos a ver en detalle cuando vayamos al estado de necesidad exculpante. Luego, ¿qué es lo otro interesante? Son los tipos de estado de necesidad justificante que también se ha ido desarrollando con la doctrina. Y es el estado de necesidad justificante agresivo y defensivo. El estado de necesidad agresivo consiste en aquel donde el mal que se trata de evitar no tiene su origen en aquel que sufre la conducta típica que busca evitarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí pone el texto, cuando un sujeto es atacado por un perro o por unos asaltantes y para salvarse fuerza una puerta y se esconde en una casa sin permiso del morador, o cuando para llevar al hospital a un paciente grave en una situación de urgencia se toma un auto ajeno igualmente sin permiso. ¿Por qué es agresivo? Porque efectivamente uno afecta los bienes jurídicos de un tercero que eventualmente no ha sido responsable de la generación de ese mal, ¿no? Por eso es agresivo. Yo agredo o ataco los bienes jurídicos de otra persona que no es la que ha generado esa situación de defensiva, perdón, una situación de necesidad. De hecho, se ilustra muy bien con el ejemplo, no sé si se acuerdan, los casos de incendios en el verano, donde habían personas que tenían piscinas cerca de los lugares de incendio, llegaron los helicópteros y sacaron el agua de esas piscinas para apagar incendios que estaban en lugares cercanos, pero ni siquiera para resguardar a esas mismas personas, sino que para ir más allá y resguardar a otras personas en otros lugares. Y esas personas decían, ¿por qué? Si esta es agua de mi piscina. Yo quiero bañarme en mi piscina, me importa nada que el resto muera quemado. Bueno, lo siento, estado de necesidad agresivo. No le vamos a sacar el agua porque tenemos que ir a apagar el incendio ahí. Y usted se lo banca. Ese es un buen ejemplo de estado de necesidad agresivo. El estado de necesidad defensivo, sin embargo, es el caso en que el mal tiene su origen precisamente en quien sufre la conducta típica. Este es el mismo caso si alguien mata al perro ajeno, pero que me está atacando. Me está atacando a mí y yo voy a destruir a este perro que pertenece a esta persona, propiedad. También el mismo caso en que la persona misma que creó este incendio, para salvaguardar su casa, le están afectando entonces, o no su casa, sino que la casa le daña, pero ella creó el incendio, le van a sacar su agua para ir a apagar ese incendio, ¿no? Bueno, esto la verdad es que tiene no solamente tiene que ver, y esto es cierto el texto, con el origen del mal, de dónde proviene, sino que también cuál es la extensión del deber que tiene esta persona de tolerancia o el deber de solidaridad, y va a depender. Y también hay otra discusión respecto de la competencia o la responsabilidad sobre el mal. Esto lo pueden ver después en detalle en clase. Pero sí tienen que entender que pareciera variar, ¿no? La exigencia que hay respecto de las personas que tienen que generan este mal y las que no. Las hipótesis del Código Penal reguladas hasta ahora pareciera ser en general de estado de necesidad agresivo,
en principio, y por eso la pregunta, y esto el texto se lo plantea bastante bien, lo podemos discutir en clase latamente, es dónde voy a situar yo entonces el estado de necesidad defensivo. Y ahí pareciera que habrían dos tesis, una que lo sitúa como una suerte de, no sé si, no legítima defensa subsidiaria, pero de legítima defensa em, blanda, de alguna manera. eh, y ahí Hernández señala que sería una analogía en buena parte, porque en definitiva serían situaciones bastante similares, con la diferencia de que una sería agresión ilegítima y la otra se trata de la constitución de un mal, además de los otros requisitos, pero que con ajuste podría subsumirse ahí. Esto sería, claro, por supuesto, haciendo uso de la analogía en buena parte. Me acuérdense también que en materia de causas de justificación en general, dado que son figuras que están ahí para beneficiar a las personas, al reo o a las personas imputadas, luego admiten cierta flexibilidad en la sujeción al principio de legalidad. Luego, además, o la otra opción sería, bueno, situarlo en 10 número 11, ¿no? Eh, pero bueno, ahí ya está también con algunos ajustes y la verdad es que es algo que todavía está en discusión. La discusión en Chile tampoco está tan acabada y no es tan extensa como en otros países, pero ahí más o menos eh, van, ¿cómo se llama esto? Las consideraciones respecto a estas dos formas de estado de necesidad. La discusión en detalle la podemos ver en clase y por supuesto vamos a volver sin duda respecto a este tema cuando veamos estado de necesidad exculpante en 10 número 11 en sede de culpabilidad. Ojalá les haya servido este video y salió más corto.